Armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a estudiar en la Biblia latinoamericana, en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth. Con el libro de Ruth encontramos una tradición antigua desarrollada bajo la forma de una novela encantadora, con la intención de fomentar un espíritu supranacional. Una tradición antigua decía que entre los antepasados del rey David había una mujer extranjera llamada Ruth, mujer moabita, del pueblo de Moab. Una novela encantadora es el libro de Ruth. Nos presenta todo cuanto se puede encontrar de cultura verdadera, la humanidad exquisita de un ser humano, la nobleza inconsciente en una vida sencilla de campesino. La presente página salvan del olvido lo que fue durante siglos la vida de los agricultores de Palestina, antepasados de Cristo. Un espíritu de apertura supranacional anima este relato escrito alrededor de los tiempos antes de Cristo. El que reorganizó la comunidad judía en aquellos tiempos, Esdras, había obligado a los judíos a que despidieran a sus esposas extranjeras. Todo aquel que se hubiera casado con alguien que no fuera judío debía despedirla, que podían arrastrarlo hacia religiones paganas, porque eran pueblos adoradores de ídolo. Con esto se había desarrollado un nacionalismo celoso. En cambio, aquí la protagonista del relato es una mujer extranjera, Ruth, que adopta al Dios verdadero de Israel a través de su esposo, su nuera y su nuero, y es recibida en la comunidad del pueblo de Dios. O sea, Ruth es recibida. En los tiempos en que gobernaban los jueces en Israel, hubo una gran hambruna en el país. Debido a esto, un hombre de Belén de Judá se trasladó a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí y sus hijos Mahalón y Gilión. Al poco tiempo falleció Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ambos tomaron por esposa a mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Al cabo de 10 años murieron también los 2 hombres y Noemí quedó desamparada, sin esposo y sin hijos. Entonces decidió salir de Moab en compañía de sus nueras, pues había oído decir que Yahvé se había acordado de su pueblo y le había dado qué comer. Cuando estaban en camino de regreso a Judá, Noemí dijo a sus nueras: creo que es mejor que ustedes se vayan a sus casas, que el Señor les recompense todo lo bueno que han hecho con mis hijos y conmigo, y le permita que encuentren cada una un esposo con quien puedan vivir en paz. Y enseguida le dio un abrazo, pero ellas, llorando, le respondieron: no nos iremos, sino que seguiremos contigo. Vuelvan a sus casas, insistió Noemí, pues ¿qué sacan con venir conmigo? Ya no puedo tener hijos para que sean sus maridos. Les repito, regresen a sus hogares, pues yo
soy ya vieja para casarme de nuevo, y aunque tuviera la remota esperanza de casarme esta misma noche y de tener hijos, ¿serían ustedes capaces de esperar a que se hicieran hombres mayores? ¿Y dejarían por eso de casarse? No, hijitas, bastante me ha castigado ya Dios como para añadir esta preocupación por ustedes. Ellas seguían llorando hasta que al fin Orfa, dándole un beso, se fue a su casa. Ruth, en cambio, se quedó con ella. Noemí le dijo entonces, ¿por qué no te vas también tú con tu cuñada? Y así regresas a tu casa y a tus dioses. Ruth le replicó, no me obligue a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Viendo Noemí que Ruth se mantenía firme en su decisión, no quiso insistirle más. Y continuando el camino, llegaron las dos a Belén. Toda la gente se impresionó al verlas llegar. Y como Noemí se diera cuenta de que las mujeres comentaban, pero no es esta Noemí, les dijo, no me llamen por mi nombre, sino díganme amarga, porque todo el, porque el poderoso me ha llenado de amargura. Partí con todo y el Señor me hace volver con las manos vacías. ¿Para qué, pues, me llaman Noemí, cuando Yahvé me ha condenado a ser una desgraciada? Así fue como Noemí, acompañada de Ruth, su nuera moabita, regresó de Moab a Judá. Y justo cuando llegaron a Belén, estaban comenzando la cosecha de cebada. Noemí tenía por parte de su marido un pariente muy rico llamado Boz. Ruth le pidió permiso a Noemí para ir a recoger espiga donde pudiera hacerlo sin problema, como ella se lo diera. Ruth salió al campo y se puso a espigar detrás de los segadores. Dio la coincidencia de que el campo a donde ella había llegado pertenecía a Boz, pariente de Elimelech, que precisamente llegó ese día de Belén. Luego de saludar a los segadores con un el Señor esté con ustedes y de recibir por respuesta el Señor te bendiga, Boz preguntó al capataz de la cuadrilla de segadores, ¿de quién es esa joven? Y el empleado le contestó, es la moabita que acaba de regresar de Moab con Noemí. La autoricé para que recogiera la espiga que dejan los segadores y es lo que ha hecho toda la mañana sin parar. Boz, dirigiéndose entonces a Ruth, le dijo, oye, hijita, no vaya a recoger espiga a otra parte. Quédate aquí y no te separes de los trabajadores. Síguelo a cualquier potrero donde vayan a segar. Yo les daré órdenes de que no te molesten. Y si tienes sed, no tienes más que acercarte a los cántaros donde tienen agua.
Al oír esto, Ruth se inclinó profundamente hasta el suelo y le dijo, ¿qué de bueno ha visto en mí una extranjera para que me trate con tanta bondad? Me han contado, le respondió Boaz, lo bien que te ha portado con tu suegra después de que murió tu marido, hasta el punto de dejar tu patria y tus padres para venirte a un país totalmente desconocido para ti. Que Yahvé te recompense tus buenas obras y que el Dios de Israel, bajo cuya ala te has cobijado, te dé el premio que merece. Ella replicó, ojalá me haga merecedora de tanta bondad como la que me has demostrado con tus palabras amables y tranquilizadoras en circunstancia en que yo no me equiparo ni la última de tus esclavas. A la hora del almuerzo, Boaz la invitó a acercarse y a que comiera un pedazo de pan empapado en salsa. Cuando ella estaba sentada en medio de los segadores, él le ofreció también un puñado de grano tostado. Ella comió hasta quedar satisfecha y se guardó las sobras. Enseguida se levantó para proseguir su trabajo y entonces Boaz dijo a sus trabajadores, déjenla que incluso arranque espiga de las gavillas y no le llamen por eso la atención. Más aún, de vez en cuando vayan dejando caer de propósito algunas espigas para que ella pueda irlas recogiendo sin decirle nada. Ruth estuvo todo el día espigando y luego de desgranarla, vio que había juntado más o menos un quintal de cebada. Regresó a la ciudad con la cebada a cuesta y cuando llegó a su casa mostró a su suegra lo que había recogido y le entregó lo que había guardado en su bolsillo para ella del almuerzo. Su suegra le preguntó, ¿por dónde anduviste recogiendo espiga ya que te fue tan bien? Como ella le contase dónde había estado trabajando, su suegra prosiguió. Pero si el dueño de esos campos es vos, bendito sea Yahvé, que siempre se muestra tan bueno con los vivos y los muertos. Ese hombre es pariente nuestro. A él, entre otros, le corresponde rescatarnos. Ru entonces agregó, fíjate que todavía me dijo que me quedara con sus trabajadores hasta que termine de cosechar. Noemí le respondió, muy bien, hija mía, quédate con sus trabajadores, pues así no tendrá que pasar malos ratos si va a otra parte. Ru continuó, pues recogiendo espiga al lado de los trabajadores de Boaz hasta que terminó la siega de la cebada y del trigo. Por lo demás, no se separó de su suegra. Noemí dijo a su nuera, hija mía, no es mi obligación asegurarte un porvenir tranquilo. Pues bien, vos, nuestro pariente, con cuya gente ha estado trabajando, va a trillar la cebada esta tarde. Tú debes, por lo tanto, hacer lo siguiente. Lávate, perfúmate, vístete lo mejor que pueda y vete a su era, pero no te deje ver hasta que haya terminado de comer y beber. Fíjate bien dónde se va a acostar y cuando ya esté dormido, acércate, levanta la manta que tenga a sus pies
y acuéstate allí. Él te dirá entonces lo que deba hacer. Ru le contestó, haré todo lo que me has dicho. Bajó pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había indicado. Boaz, después de una cena bien regada, se puso a acostar muy alegre junto a la parva. Ella, por su parte, caminando despacito, destapó sus pies y se acostó. Como a la medianoche se despertó el hombre y miró con asombro que tenía a sus pies a una mujer. Como le preguntara quién era, ella le respondió, soy Ruth, tu sirvienta. Tápame con tu manta, pues tú debes rescatarme. Que Yahvé te bendiga, hija mía, replicó él, pues este acto tuyo de piedad es mayor que el primero, ya que no has elegido a hombres jóvenes, ricos o pobres. Quédate tranquila, hija, pues haré todo lo que me pida, ya que todo el pueblo sabe que tú eres una mujer extraordinaria. Es cierto que a mí me corresponde recastarte, pero hay otros parientes tuyos más cercanos que tienen más obligación. Quédate aquí por esta noche y mañana veremos si él quiere recastarte o no. Pues si él se niega, te lo prometo por Yahvé, yo lo haré. Por ahora sigue durmiendo hasta mañana. Antes de que amaneciera, cuando todavía no se puede distinguir bien la persona, se levantó Boaz, pues pensaba, nadie debe saber que esta mujer estuvo aquí durmiendo. Luego le pidió a Ruth que extendiera su chal y se lo llenó de cebada. Ella se lo echó al hombro y se volvió a la ciudad. Cuando llegó a casa de su suegra, le preguntó, ¿cómo te has ido, hija? Ella entonces le contó todo lo que el hombre había hecho por ella y cómo le había dado toda aquella cebada para que no volviera a su casa con las manos vacías. Noemí replicó, quédate tranquila hasta que veas en qué termina esto, pues estoy segura de que él agotará todos los medios para llevarlo a buen fin hoy mismo. Boaz se sentó al lado de la puerta de la ciudad a esperar que pasara el pariente que debía rescatar a Ruth. Cuando pasó, lo detuvo y lo invitó a sentarse. Llamó entonces a 10 ancianos de la ciudad para que se sentaran también a su alrededor. Cuando todo estuvo listo, le dijo al pariente, Noemí, la viuda de nuestro pariente Elimelech, que ha regresado de Moab, quiere vender su propiedad que pertenece a su marido. Yo he creído conveniente avisarte de esto para que tú la compres en presencia de todos estos testigos. Si tú quieres cumplir con tu obligación de rescatarla, hazlo. Si no, dímelo porque después de ti me toca a mí cumplirlo. El otro contestó, muy bien, la voy a rescatar. Pero vos prosiguió. Hay algo más todavía, pues si adquiere el campo de mano de Noemí, también debe adquirir a Ruth, la moabita, que era mujer del difunto, y sus hijos heredarán la parcela del difunto. El otro entonces respondió,
Si es así la cosa, no podré hacerlo por temor a perjudicar a mis herederos. Te creo, te cedo el derecho, cumple tú con la obligación. Era entonces costumbre en Israel que para confirmar cualquier negocio como rescate o cambio, una de las partes se sacara su sandalia y se la diera al otro, y este gesto servía como prueba del contrato. Por eso, el pariente que debía comprar la propiedad se sacó la sandalia diciendo a Booz: cómpratela. Al ver esto, Booz dijo a todos los que estaban presentes: ustedes son testigos de que hoy día Noemí me ha vendido todo lo que pertenecía a su marido Elimelech y a sus hijos, y de que también he adquirido a Ruth la moabita, viuda de Mahalón, para conservar el apellido junto con la propiedad del difunto y para que su nombre esté siempre presente entre sus hermanos cuando se reúnan a la entrada de la ciudad. Todo lo que se encontraban allí dijeron: en efecto, nosotros somos testigos. Los ancianos por su parte agregaron: que Yahvé te conceda que tu mujer sea como Raquel y Lía, las dos que dieron origen a la familia de Israel, que sea poderoso en Éfrata y famoso en Belén, que gracias a la descendencia que Yahvé te concederá de esta joven, tu casa sea tan célebre como la de Pérez, el hijo que Judá tuvo de Tamar. Booz se casó pues con Ruth y se la llevó a su casa, tuvo relaciones con ella y Yahvé permitió que quedara embarazada y que diera a luz a un niño. Al saberlo, las mujeres felicitaban a Noemí diciéndole: bendito sea Yahvé que nos ha permitido que un pariente cercano de un difunto faltase a su deber con éste, sin conservar su apellido en Israel. Este niño será para ti un consuelo y tu sustento en tus últimos años, pues tiene por madre a tu nuera que te quiere y vale para ti más que 7 hijos. Noemí se llevó al niño, lo recostó en su falda y se encargó de criarlo. Las vecinas decían a Noemí: le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Obed fue el padre de Jesé y este padre de David. Estos son los descendientes de Pérez. Pérez fue padre de Gersón, Gersón de Ram, Ram de Aminadab, Aminadab de Jacksón, y Naasón fue padre de Salomón, Salomón fue padre de Booz, y este de Obed. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre de David. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra a nuestros corazones. ¿Por qué Ruth quiere tener a Booz como esposo? Para cumplir con la costumbre llamada del levirato. El levirato era una ley a la que alude en el capítulo 38 del Génesis. Cuando un hombre muere sin dejar hijo, es deber sagrado de la viuda casarse con el más cercano de los deudos de su difunto esposo. El primer hijo varón que tendrás de él llamará el nombre
del difunto y será considerado como su hijo y también como el heredero de sus tierras. Eso explica el sacrificio de Ruth. Ella renuncia al matrimonio con un joven y acepta ser la esposa de un hombre ya entrado en edad, porque ese hombre llamado Boaz es el que puede darle un hijo para su marido difunto. Así Ruth cumple con un designio misterioso de Dios que la predestinó a ser antepasada de Cristo. Vea esto en Mateo 1:5. De forma que fue bisabuela de David. O sea que David viene de Ruth. Y por ende Cristo viene de David. Así mismo. Los designios de Dios solo Él lo sabe. El libro de la historia de Ruth habla de que una mujer de Moab, del pueblo de Moab, se ha casado con un judío. Y en Jerusalén y Judá, que estaba ubicado el pueblo judío, se le había prohibido casarse con mujeres extranjeras. Al tomar la tierra, cuando salen de Egipto de la esclavitud y pasan por el desierto, Moisés recibe los 10 mandamientos y dentro de la ley del Deuteronomio y Números se le ha dicho que los judíos deben permanecer unidos en sus tribus y sus tradiciones y casarse con mujeres y hombres de su propia tribus. Entonces era prohibido casarse con los paganos que adoraban ídolos, mataban niños, se lo comían y tenían dioses falsos. Pero muchos judíos, antes del destierro y todas esas cosas, cuando se vieron en las naciones y prósperos, se fueron olvidando de Dios, violaron muchas reglas, normas, preceptos y leyes que Dios le había impuesto y se casaron con pueblos paganos, mujeres de otras naciones paganas. Pero en este caso, Ruth es una moabita del pueblo de Moab que adoraban ídolos, pero ella adapta el Dios de Abimelech y Noemí de los judíos y ella cree en ellos. Entonces, cuando Noemí queda viuda y sus hijos mueren, pues las dos nueras y Noemí no encuentran qué hacer. Noemí decide regresar a Judá y cuando lo va a hacer, le dice a las muchachas moabitas, váyanse para donde sus familias, quédense en su tierra, váyanse a sus casas y adoren a sus ídolos. Yo me voy de donde yo soy del pueblo judío y vuelvo a Belén. Y ella decide no dejarla sola. Mientras que la otra muchacha decide seguir su tradición, pues Ruth decide, yo te acompaño, iré donde tú vayas, tu Dios será mi Dios y donde tú mueras, ahí quiero morir yo. Y estaré contigo hasta que la muerte nos separe. De tal forma, todo lo que se habla se cumple. De ahí, ser cuidadoso con lo que hablamos. Porque Dios está escuchando y hace que sea efectivo. Dios creó el mundo a través de la palabra. Él dijo, hágase la luz y la luz se hizo y Dios vio que era buena. Y dijo, hágase todas las constelaciones. O sea, fue verbo, fue palabra. Ruth dijo, donde tú vayas yo voy. Tu Dios será mi Dios. Y estaré contigo hasta que tú mueras. Y todo se cumplió. Y muchas veces hablamos palabras que no tienen un sentido útil y justo para nuestra vida y nos condenamos nosotros mismos por lo que decimos, por lo que afirmamos o por lo que pensamos. Es decir, que siempre hay que tener pensamiento correcto, justo, sano, de acuerdo a unirnos a la ley de la verdad, a la verdadera verdad.
enfocarnos en eso y ser cuidadosos con lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que queremos. Siempre que no perjudique a otra persona. Ruth en todo momento se olvidó de ella misma para pensar en ese ser humano y servirle. Está vieja, está cansada, la acompaño. Tuvo una humanidad increíble. Amó a su esposo, que adoptó a su suegra y la quiso, y no tenía rencor en su corazón, egoísmo, envidia, maldad. A veces sin querer la persona actúa incorrectamente y eso hace que los demás la castiguen como mala. Y quizá la persona no es mala, solo que toma una decisión inmadura. Y de hecho, hablando de la palabra, es el verbo, y la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a nuestros corazones y dice la verdad. Vemos que en Ruth llega a aquel lugar, se va a trabajar sin saber que el jefe era un descendiente de su esposo muerto, y entra a ese campo a trabajar y es bien recibida, porque ya de por sí hay una bendición en ella cuando acepta ayudar a una persona que necesita ser ayudado. Y Ruth, que le da todo apoyo, la instruye y la guía. Y cuando se dan cuenta que Boaz, el dueño de toda la producción, es su pariente, entonces ahí entra Noemí y su sabiduría para hacer cumplir la ley del celibato, donde a través de esa ley el levirato, Ruth hace que se cumpla, ayudada por Noemí. Y vos, que es justo también, le dice que espere para que alguien que también es de la familia y es más joven que él decida primero, y si él dice que no, él le prometió a Ruth que él va a actuar. O sea, tú no vas a estar desamparada, o si él no quiere, yo voy a aceptar. Y así hace. De manera que él hace algo justo y sucede lo justo, de lo cual cuando usted actúa con justicia, lo que le vienen es justicia, justicia, le vienen cosas buenas porque usted está actuando por la ley. El que actúa por la ley no está violando campos. Por ende, el que viola campos trae consecuencias, porque al violar una ley vienen las consecuencias. La casualidad no causa accidentes, los accidentes lo causan las violaciones de las reglas, de los sucesos, y un suceso tras otro suceso violando reglas va a causar un accidente. Entonces, por ende, ¿qué fruto trae esta relación? Que Ruth es recatada, Noemí es amparada y gozando una vejez, criando a un niño que es prácticamente una justicia espiritual en su vida, es un hijo. Y esta muchacha Ruth pues está al lado de prosperidad, protección, abundancia, siendo moabita, en los brazos de una persona justa que Dios le permite estar. Otra cosa, Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que si a Ruth, que era moabita, que no era judía, él la amparó y la bendijo, nosotros lo que andamos buscando, que todavía no llegamos a los brazos de Cristo, también él nos ama y nos adopta. Dios no mira color ni religión. Todo aquel que se humilla ante él, lo acepta y lo sigue, Dios lo ampara. Ruth, siendo moabita, olvida su país, olvida su cultura, olvida sus dioses y se rinde al Dios de Noemí, que viene a ser el Dios de los judíos, y al ella ampararse en ese Dios, Dios la recibe como una que decide por él. Y Dios no desampara a nadie que le levante la mano y le diga: hey, Jehová Dios, creador único, todopoderoso, aquí yo estoy, ten piedad de mí. Sí, Él te va a mandar ayuda. Él no deja a nadie con la mano levantada. Te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar en las escrituras y a meditar la palabra de Dios, porque para cada uno de nosotros hay una respuesta en cada palabra de Él.